El jueves pasado, pues estábamos viendo la diferencia entre lo que la iglesia puede hacer y lo que el individuo puede hacer. Mirábamos lo que Dios ha dejado para la iglesia. Teniendo bien en claro, hermanos, la misión de la iglesia, que es espiritual, no es física, pues va a ser fácil nos poder comprender y no salirnos del patrón que Dios dejó para la iglesia. Recordemos, la iglesia, su función es meramente espiritual, no es social, no es material, no es física, es espiritual. Y está limitada a tres misiones, está limitada a tres responsabilidades. Mirábamos la primera, la edificación de sus miembros. Mirábamos el evangelismo, predicar el evangelio, y vamos a ver la tercera función que es encomendada a la iglesia. Y la tercera función que vamos a estar viendo, que es encomendada a la iglesia, pues es la benevolencia. La benevolencia para sus santos, ayudar a los necesitados. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, nosotros encontramos el mandamiento de la ofrenda. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia. Aquí vemos el mandamiento de la ofrenda, pero también nos dice para quién es. El propósito de recolectar la ofrenda es para los santos necesitados de la iglesia local. Está limitado. Está limitado para ayudar a los santos necesitados. Versículo 2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí, hermanos, tenemos el mandamiento de ofrendar, para quién es la ofrenda, y se nos dice el día que se debe de recolectar. Entendemos, hermanos, que el único día que Dios ha dejado para que la iglesia pueda ofrendar es el primer día de la semana. Todos entendemos claro esto. Si yo creo que si yo les comenzara a decir, no, hermano, hay que reunirnos los lunes y tenemos que ofrendar los lunes, yo sé que muchos de ustedes y todos ustedes van a decir, no, no, hermano, usted está equivocado, usted está errado, usted se está desviando, porque la Biblia enseña que es el primer día de la semana. Pero lamentablemente, hermanos, en cuanto a la ofrenda, pues es ahí el problema. Muchos no entienden que la iglesia está limitada para los santos. Entendemos bien el día y entendemos bien cómo hacerlo, cómo hemos prosperado. Si yo les dijera, no, hermano, es que ustedes tienen que dar el 10% o el 15%, ustedes rápidamente van a decir, no, 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 hermano, usted está equivocado, porque la Biblia dice cómo haya prosperado. Y solo yo y Dios sabe cuánto prosperé en la semana. Pero ya cuando se va a utilizar la ofrenda para lo que realmente es, como Dios lo determina para los santos, ahí pues ya hay una diferencia. Porque lamentablemente muchos hermanos usan la ofrenda para usarla para el inconverso, para ayudar al inconverso, y allí pues lamentablemente ya se peca. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a los santos necesitados. Está limitada. No podemos salirnos de eso. Si la iglesia se sale de ese patrón, va a pecar porque no tiene autoridad para hacerlo. La Biblia enseña que la ayuda siempre se proveyó para los santos, no para los inconversos. Vamos a ver muchos ejemplos bíblicos, hermanos, porque la Biblia está llena de los ejemplos que solo fue para los santos necesitados. Lamentablemente, muchos hermanos violan la ley de Dios porque usan la ofrenda de la iglesia para ayudar a inconversos y para proyectos que no son obra de la iglesia, como orfanatos, cocinas, institutos, clínicas médicas, deportes, becas. Hacer eso es hacer un mal uso de la ofrenda, porque la iglesia no está para eso.
porque la ofrenda es para los santos, limitada para los santos. Cuando, hermanos, comenzamos a tomar de la ofrenda para cualquiera de estas cosas, entonces estamos pecando, porque estamos violando el patrón bíblico que Dios nos ha dejado a través de su palabra. En Hechos 2, 44 y 45, cuando la iglesia empieza, hay necesidades porque muchos de esos judíos habían llegado a esta fiesta Pentecostés, pero allí pasó algo extraordinario. El Espíritu Santo bajó y la iglesia empezó. Entonces muchos de esos judíos se quedaron y comenzaron a tener necesidad. Pero vamos a ver, Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y ahí es algo importante, fíjese, todos los que habían creído, no toda la gente, no, los que habían creído, los que habían obedecido al evangelio. 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Pero aquí es importante, hermano, porque la palabra todos está dentro de un contexto y ese contexto es todos los que habían creído, no todos los que vivían en Jerusalén, porque lamentablemente se quiere sacar esta palabra de su contexto y decir, mira, todos, ahí compartían con todos y todos es inconversos. No, 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 no. El contexto no lo deja, porque el contexto está diciendo todos los que habían creído. Todos compartían con todos los que habían creído, los cristianos, según la necesidad de cada uno de ellos, para que hubiera igualdad entre ellos. 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partían el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es por eso que siempre tenemos que tomar el contexto, porque si el todo del 45 está incluyendo inconverso, no cabe, porque no es esa, si esos inconversos, si fueran los inconversos, no, el contexto no lo deja porque dice que día tras día continuaban en el templo. El inconverso no iba a estar allá adorando a Dios. Todos son los del versículo 44, todos los que habían creído. Era para todos los que habían creído, para todos los que habían obedecido al evangelio. Era para ellos. Ellos tenían necesidad y los hermanos, pues aquellos que tenían terreno, casa, lo vendían para que fuera distribuida entre los hermanos. En otras palabras, santos, los que habían sido bautizados. En Hechos 4:32 también dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Volvemos a ver, hermanos, que no había necesitados entre ellos, pero volvemos. ¿Quiénes? Los que creyeron, los discípulos, los santos, los que habían sido bautizados, los que habían creído. En Hechos 6, capítulo 1, versículo 6, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los hermanos comenzaron a ayudar a las viudas que estaban en necesidad. Pero fíjese, esas viudas que eran cristianas, el número de los discípulos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Fíjese de nuevo, discípulos creyentes. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Los discípulos eran los que estaban encargados, pero era demasiado el trabajo. Estar distribuyendo, no lo podían hacer todo, predicar la palabra, no lo podían estar haciendo todo. Por eso
ellos se les vino la idea de que escogieran a 7 varones que estuvieran completamente a cargo de distribuir entre las viudas necesitadas. Versículo 4. Y nosotros nos encarguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Versículo 5. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Fíjense, dice la aprobación de toda la congregación, de todos los discípulos, de todos los santos. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre. Entonces aquí vemos, hermanos, que la iglesia estaba a cargo de las viudas, pero estas viudas eran cristianas, habían obedecido al evangelio. Por eso en el versículo dice el número de los discípulos. Ahora, fíjese, es interesante notar, hermano, que los hermanos tenían viudas que tenían necesidad y la iglesia local fue la que se hizo cargo de ellas. No hicieron, hermanos, un asilo, hicieron un orfanato para ayudar a estas viudas. No, la iglesia, de acuerdo a su capacidad, comenzó a ayudar a estas viudas. En Hechos 11, versículos 23 al 30, 27 al 30, también vemos otro caso. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Gabo, daba a entender que por el Espíritu, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Uno de los profetas que había descendido hizo una profecía. Fíjese que habría una gran hambre en toda la tierra. Y se confirma, porque dice que eso sucedió en el reinado de Claudio. Cuando Claudio comenzó a reinar, hubo esa gran hambre en toda la tierra. Versículo 29. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Otros hermanos, conforme a lo que ellos podían, comenzaron a enviar ayuda para socorrer a los hermanos que habitaban en Judea. Directamente fue ¿para quién? Para los hermanos. Versículo 30. Y así lo hicieron, mandando, y así lo hicieron, ¿verdad? Mandando a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Es interesante, fíjese esto también, porque Bernabé y Saulo fueron los que llevaron esta ayuda, pero no fueron ellos las que la distribuyeron. Ellos se la dieron a los ancianos de la congregación. Y los ancianos, que son los encargados de velar por la congregación, fueron los que distribuyeron esta ayuda. Ni Bernabé ni Saulo violaron la autonomía de la iglesia. Ellos no fueron y dijeron, nosotros vamos a dar como a nosotros nos parezca. No, 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 porque ellos no eran miembros de ahí. Se la dieron a los ancianos. Y los ancianos, que sí conocían la situación, pues ellos, en su sabiduría, distribuyeron esa ayuda entre los hermanos necesitados. Los discípulos enviaron ayuda a los hermanos de Judea. Pero miremos algo importante. El hambre era por toda la tierra. El hambre era en toda la tierra. Como dice Hechos 11:28. Había una gran hambre en toda la tierra. Pero la ayuda de los hermanos fue solo para los hermanos de Judea. Los hermanos solo enviaron para los hermanos de Judea. No enviaron para todo el mundo. ¿Por qué no ayudaron a todas las personas de la tierra que estaban con hambre? ¿Por qué?
¿Por qué no enviaron la ayuda a toda persona que estaba con hambre? Posiblemente mucha gente murió de hambre. Porque no es la misión de la iglesia ayudar a los que no son santos. No es su responsabilidad. Había gente que pudo haber muerto de hambre, sí, pero no es su misión. Está para ayudar a sus santos necesitados. Y así lo vemos, que ellos enviaron. ¿A quién? A los hermanos necesitados. En Romanos 15, versículo 27, 25 al 27, dice Pablo, pero voy ahora a Jerusalén para el servicio de los santos. 26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Los hermanos de Macedonia, en su profunda pobreza, pues quisieron participar, quisieron tener el privilegio de ayudar a los hermanos en Jerusalén y Acaya también. Y enviaron, pero ¿para quién, hermanos? Para los santos, los que estaban pasando necesidad. Versículo 27. Y si tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que estaban en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Fíjese, siempre está limitado a dónde, a los santos, a los discípulos. Está limitado siempre a ellos, hermanos. La ayuda para los santos pobres. No todos los pobres. Pobres siempre van a haber. No está diciendo todos los pobres de la tierra, no. Está diciendo los santos, pobres santos, los que tenían necesidad. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 12, versículo 8, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, pero a mí no siempre me tendré. Pobre hermano, toda la vida va a haber. Necesitados en el mundo va a haber. Hambre va a haber. Escasez va a haber. La ha habido y la seguirá habiendo. Pero no es la misión. No es la responsabilidad de la iglesia. Es de los gobiernos. No es de la iglesia esa responsabilidad. Pero la iglesia solo tiene autoridad para ayudar a los santos pobres, a los santos que tienen necesidad, no a todo el mundo, porque no es su responsabilidad, no es su obligación. En 2 Corintios 8:4, Pablo dice, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Los hermanos de Macedonia le pidieron a Pablo querer ayudar, querer participar. Era un privilegio, hermano. Cuando la iglesia ayuda de su ofrenda a otros hermanos que están en necesidad, es un privilegio, hermano. Es un honor. No es una carga, que muchas veces la vemos como carga. No, es un privilegio. Es un honor. Y aunque los hermanos de Macedonia eran profundamente pobres, ellos hicieron todo el esfuerzo para ayudar a sus hermanos. Este servicio era para los santos. Esta ayuda era para los santos. Esta benevolencia era para los santos. Según de Corintios 9:1. Porque me es por demás escribir acerca de este servicio a los santos. Pablo pues ya había escrito, ya había hablado y los hermanos estaban en toda la buena disposición en ayudar. ¿Pero a quién? A los santos, a los hermanos. Ministrar a los santos, ayudar a los santos, colaborar con los santos. En 1 Timoteo 5, versículo 16, dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Si en la iglesia, hermanos, hay hermanas viudas que sean verdaderamente viudas, porque podemos decir, no, es que es viuda porque se le murió el marido. Sí, es cierto, es viuda porque se le murió el marido, pero no es verdaderamente viuda, porque si tiene hijos o nietos y sus hijos tienen que hacerse cargo de ella. Entonces no es una viuda verdadera en el sentido que no tiene a nadie. Hay viudas que sí son verdaderas, que perdieron a su marido, no tuvieron hijos, no tienen nietos. Entonces, hermano, esas viudas que necesitan de la iglesia
la iglesia tendrá que ayudarle en el sostenimiento, en el sustento diario de ellos. Claro, estas viudas, hermanos, también tienen que llenar varios requisitos. Pero fíjese, viudas creyentes, viudas que son cristianas, viudas que obedecieron al evangelio, no viudas del mundo, hermano. Viudas en el mundo hay muchos, pero no es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es sus viudas en la iglesia local. La iglesia tiene que ayudar a las viudas creyentes, a las que han obedecido al evangelio. Todos estos textos nos enseñan que la iglesia debe proveer para sus santos, no para toda persona que no sean cristianos. No hay ni un texto, no hay ni un texto donde a la iglesia se le autorice ayudar al inconverso, ayudar a la persona del mundo. Estamos limitados, como iglesia, estamos limitados a ayudar a los santos, a nuestros hermanos. Cuando se usa de la ofrenda para ayudar a personas que no son santas, que no han obedecido al evangelio, se viola la ley de Dios y pecamos cuando lo hacemos. Si nosotros, hermanos, de la ofrenda que recolecta la iglesia cada primer día de la semana, tomamos para ayudar a una persona que no es cristiana, pecamos, porque estamos violando el patrón que Dios nos ha dejado. El patrón que Dios nos ha dejado es limitado a sus santos, a sus necesitados. La iglesia tiene tres misiones, como hemos visto antes. Si la iglesia se sale de este patrón, peca y estaría en contra de la voluntad de Dios. Si nos salimos de ese patrón, de esa autoridad que Dios nos ha dejado en su palabra, pecamos. La iglesia tiene solo una manera para poder tener un tesoro y es a través de la ofrenda cada primer día de la semana. Como vimos, 1 Corintios 16, 1 y 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Estamos limitados. Como iglesia local estamos limitados a recolectar solamente el primer día de la semana. Ese es el tesoro que cada iglesia local tiene. Lamentablemente, muchas iglesias de Cristo hacen otras cosas para recolectar dinero, saliéndose del patrón que Dios nos ha dejado. En muchas iglesias hacen rifas, venden comida, hacen alcancías para que cada miembro deposite algo. No sé si en sus países, pero aquí en Nicaragua, hermanos, se hacen iglesias que hacen rifas para recolectar dinero. Los domingos están vendiendo comida, sopa y de todo, hermanos. Pasar. En algunas han puesto varias alcancías para que cada miembro ahí vaya depositando dinero. Lamentablemente, eso no es bíblico. No, es que es para que podamos comprar nuestro terrenito y comenzar nuestro local. No es bíblico, hermanos. No es bíblico, no lo podemos hacer. Las intenciones buenas no siempre es lo que a Dios le agrada. No, hermanos. Dios no lo ha autorizado. Y saben, lamentablemente se está copiando el modelo del catolicismo, el modelo religioso de las evangélicas. Eso es lo que hacen los evangélicos. Eso es lo que hace el catolicismo. Y lamentablemente muchos están copiando ese modelo. Cuando se hace eso, estamos igual que las iglesias evangélicas. Estamos imitando a las iglesias evangélicas con sus rifas, kermés para recolectar dinero. Lógico, ellos no conocen el plan de Dios, pero nosotros sí, hermanos. No tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Solo tenemos una autoridad para recolectar y es la ofrenda. Fuera de eso, es ir en contra de la voluntad de Dios. Hacer fuera de eso es violar la ley de Dios.
No caigamos en estos errores, ni imitemos a las iglesias evangélicas en esto, ni al catolicismo, porque eso es lo que eso es lo que ellos hacen. Abandonemos esas prácticas que no son de Dios. Muchas iglesias de Cristo usan el local para actividades meramente sociales, como casamientos, 15 años, funerales, Día de la Madre, Día del Padre. Nada de eso es obra ni misión de la iglesia. El local es santo apartado para adorar a Dios. Lamentablemente, hermanos, se usa muchas veces el local para estas actividades que son meramente sociales. Todo esto es meramente social y la iglesia no está para eso. No está para eso, hermano. No es bíblico. No pequemos contra Dios haciendo esas cosas. Porque, hermanos, el local que se construye es con un propósito y el propósito es adorar a Dios. En ese sentido, el local es santo. No es que el local sea como el templo de Jerusalén. No, no, no. No me malentiendan. No, el local es un local, pero el propósito para lo cual se ha comprado o se ha alquilado es un propósito, es para adorar a Dios únicamente, no es para actividades sociales. El local en cierto sentido es santo, apartado para adorar exclusivamente a Dios. La iglesia usa de su fondo para comprar un terrenito o para comprar un local, pero es para adorar a Dios. El propósito es adorar a Dios, no actividades sociales. Compare un local de reunión y una oficina de correos. Ninguno es santo en un sentido absoluto de la palabra, pero ambos están designadas con un propósito definitivo, definido. El gobierno, por ejemplo, no miraría con buenos ojos que las oficinas de correo fueran usadas para hacer convivencia. Si nosotros trabajáramos en una oficina de correo, hermanos, es para nuestro trabajo. Pero imagínense que, me voy a casar y voy a usar esa sala para hacer la boda. No lo va a permitir el gobierno. ¿Cuánto más Dios? Al Señor también Al Señor también le desagrada cuando sus cosas son tergiversadas con fines fuera de lo estipulado, porque la obra de la iglesia es espiritual, no es social. De igual manera, practican o se practica el culto unido, que simplemente es invento de los hombres. En ninguna de las partes de la Biblia encontramos esta práctica, hermanos, que varias iglesias locales se reúnen para adorar juntas, violando la autonomía e independencia de cada iglesia local. Cada iglesia debe adorar a Dios en su localidad, respetando el horario. Cuando se establece una iglesia, hermano, se establece un lugar, un lugar, se establece una hora, se establecen los días de reunión. No vemos nosotros que la iglesia de Éfeso, hermanos, por ejemplo, no encontramos en la escritura que la iglesia de Éfeso se reuniera el domingo con, con la iglesia de Corintios o con la iglesia de Galacia. No lo encontramos en la Biblia, hermanos. Que las iglesias se reunían todas juntas. No hay patrón bíblico. No encontramos nada de eso en las escrituras. Cuando la iglesia local hace eso, se va a esos cultos unidos, deja de existir como iglesia local ese día, porque no cumple su responsabilidad como iglesia local.
Cuando una iglesia en su localidad se va ese domingo a este culto unido, hermano, desaparece, que no está cumpliendo su responsabilidad en ese día como una iglesia local. ¿Con qué autoridad bíblica llevaron los actos de culto que son propios de la congregación local para ser celebrados en una mega asamblea? No hay autoridad, no hay patrón, compuesta de varias iglesias o compuesta de aquellos cristianos que dejaron de celebrar la asamblea que semanalmente celebran como iglesia local. Todo es un completo disparate. Qué falta de respeto al orden que Dios ha establecido en su palabra para que cada iglesia local funcione. Qué falta de respeto a la voluntad de Dios. Muchos cristianos creen que son correctas estas prácticas, pero no lo son, porque no hay autoridad bíblica. Y recuerde que no es lo que a mí me parezca, no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios establece en su palabra. Se habla de la necesidad de congregarse, pero tal mandamiento es para los cristianos, no para las iglesias locales que se junten para un culto unido. Son los cristianos que en las congregaciones locales deben llevar a cabo los diferentes medios mencionados para su edificación. Nunca ha sido de Dios que muchas congregaciones locales se reúnan en un solo lugar para celebrar esos cultos unidos sin autoridad bíblica, porque no la hay. Recuerde, no es lo que a nosotros nos parece, es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos autoriza. Y alabanza del Señor a funcionar como iglesias locales, lo cual no existe. En 1 Corintios 11:18, fíjese, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Los hermanos de Corintios se reunían, ¿como qué? Como iglesia. Como iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia local, no congregacionales. Ah, la iglesia de Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia de Gala, la iglesia tesalónica. No, no vemos eso, hermanos. Donde en las escrituras dice que las iglesias se reúnen para cantar, orar y estudiar todas juntas. ¿Dónde? No dice las iglesias, sino como iglesia local. Los hermanos de Corinto se reunían como una iglesia local para adorar a Dios. No existe autoridad bíblica para tales reuniones. No hay patrón, hermano. En 1 Corintios 16:1, como hemos visto la ofrenda. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, saben ustedes también cómo instruía la iglesia de Galacia. Se manda a celebrar colectas, pero tales colectas son para la obra de las iglesias locales. Es para cada iglesia local. Es obra de las iglesias celebrar eventos masivos en que todas ellas se reúnan para funcionar como si fuese una sola congregación. Pues no, hermano. Cuando usted en esos cultos unidos da esa ofrenda, usted no está cumpliendo su responsabilidad localmente. Esa ofrenda al saber para dónde va a ir, al saber quién va a usar, pero no la iglesia local. No hay texto bíblico que mande o enseñe a las iglesias a hacer cada una cierta aportación para un evento. No lo hay, no lo encontramos. En el que todas van a juntarse para adorar como si fuese una sola iglesia local. ¿De dónde tomaron esa práctica en que iglesias aporten una cuota anual o mensual para celebrar un mega evento en el que todas las iglesias obren como una sola congregación? Pues igual, hermano. ¿Sabe de dónde se tomó eso? No de la Biblia, porque no existe. Se tomó de las religiones, hermano, de los evangélicos. Eso es lo que hacen los evangélicos.
No hay patrón bíblico y por ende no hay autoridad bíblica. Y al hacerlo se peca, porque es ir más allá de lo que Dios ha dejado establecido para que cada iglesia local haga su trabajo, su misión. De las prácticas que no son bíblicas, hay otra muy común. Está la de llevar la cena del Señor a los enfermos, ya sea en su casa o en el hospital. Lamentablemente es una práctica que está muy arraigada en las iglesias, pero lamentablemente no son bíblicas tampoco. No hay autoridad bíblica para ello. La cena del Señor es un acto congregacional, no individual, porque la cena del Señor es un acto congregacional, como iglesia local. Los discípulos se reunían para participar de la cena del Señor. Hechos 27. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Los discípulos se reunían ¿para qué? Para participar del pan. Es un acto congregacional, no es individual, hermano. Si fuera un acto individual, entonces quedémonos en nuestras casas y que cada quien participe y ya. No, hermanos, no es un acto individual, es un acto congregacional. 1 Corintios 11:17, Pablo le dice, pero al darlos estas instrucciones, no los alabo porque se congregan para lo bueno, no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Los hermanos se congregaban ¿para qué? Para participar, pero no lo estaban haciendo correctamente. Por eso Pablo tuvo que corregir ese error. Versículo 20. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Ellos pensaban que sí, pero no. Cuando se reúnen, fíjense, lo hacían ¿para qué? Para participar de la cena. Y pensaban que lo estaban haciendo, pero no era así, dice Pablo. Porque unos, los primeros que llegaban, comían y a los otros los dejaban por fuera. Es un acto congregacional, nunca individual. Por eso no encontramos patrón bíblico para tal práctica. Y por ende se peca al hacer algo que Dios no ha mandado hacer. Muchas veces, hermano, se hace eso porque se cree o se ha enseñado que la cena del Señor es lo más importante de la oración a Dios. Gran error pensar o enseñar esto. Lamentablemente, muchas veces, hermanos, se ha enseñado que el acto de la cena del Señor es lo más importante. No, hermanos, es un error pensar así. Por eso, fíjese, a veces el director, cuando ya se ha cantado, se ha orado, se ha cantado, se ha predicado la palabra, y se llega el momento de la cena del Señor, muchos hermanos, lamentablemente, dicen, hemos llegado al momento más importante. Entonces, el orar no es importante, el cantar no es mandamiento de Dios, la palabra del Señor no es mandamiento de Dios. Claro que sí. Y tiene el mismo valor que la cena del Señor, hermano. Esos 5 actos son los que componen la adoración a Dios. Ninguno es más importante que otro. Pero lamentablemente, hermanos, hay hermanos que han metido esa idea. Y por eso hay hermanos, fíjese que menosprecian, por ejemplo, el cantar, el orar. Hay hermanos que llegan solamente al momento de la cena del Señor. Y ya participan de la cena del Señor y ya se fueron. ¿Por qué? Porque ellos creen que la cena del Señor es lo más importante. Y es por eso que muchos, como creen que es lo más importante, eso es un hermano, por una enfermedad, o hay veces ni por enfermedad, porque no llegó. Los hermanos van a la casa y fíjese, ese hermano muchas veces está viendo televisión tranquilo porque no quiso ir. Y los hermanos van y le dan la cena al Señor. Y piensa que ya cumplió con su responsabilidad. No, hermanos, eso no es Biblia.
Todo lo que hacemos, la oración, los cantos, la prédica, la cena del Señor, la ofrenda, son mandamientos de Dios y todos tienen el mismo valor. Ni uno es más grande que el otro. Todos tienen el mismo valor y debemos de respetarlo y reverenciarlo como Dios lo manda. Por eso esta práctica, hermanos, no es bíblica. Ya hemos visto, hermanos, como iglesia. Vamos a ver como individuo, a ver si podemos un poco alcanzar. Ahora como individuos. Ahora veremos que como individuo tenemos libertad que no tenemos como iglesia, hermano. Como individuos podemos ayudar a cualquier persona. No estamos limitados a ayudar solo a los santos. Como iglesia sí, tenemos limitado para ayudar a los santos. Como individuo, la iglesia, la Biblia o el patrón de Dios no me limita. Tengo más libertad para ayudar al que yo quiera. Como individuo no estamos limitados a ayudar solo a los santos, solo a los hermanos. En Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Como individuo, yo puedo ayudar a quien sea. Claro, especialmente siempre van a estar mis hermanos en la fe, pero no me limita a no ayudar al inconverso. Puedo ayudar al inconverso. Si tengo la oportunidad, voy a ayudarle. No me limita la palabra de Dios solamente a los santos. Tenemos que hacer bien a todos, pero esto es solo como individuo, no como iglesia. Recuerde, es como individuo, no como iglesia, porque hay hermanos que usan este pasaje para decir, mira, aquí la iglesia. No, no, Pablo no está autorizando a la iglesia. Pero siempre deben estar primero nuestros hermanos en la fe. Si solo tengo para ayudar a alguien y tú un hermano necesitado, pues voy a ayudar a mi hermano, lógico. Ahora, si tengo para ayudar a mi hermano y tengo para ayudar a mi vecino que está pasando necesidad, pues puedo ayudar a los dos y no peco, no tengo ningún problema con Dios. En primera de Juan 3, versículo 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El sacrificio de Cristo es tanto la prueba de su amor como la norma de nuestro propio amor hacia los demás, hacia nuestros hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor se demuestra no solamente en un acto heroico de sacrificio personal, sino en la compasión diaria por los demás. Versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como individuo tengo que ayudar a mis hermanos. Lo debo hacer. Dios me lo autoriza, pero también puedo ayudar a otras personas. Es muestra de fe. Santiago 2, 14 al 16. Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Estaban los hermanos peleando, diciendo, yo tengo fe, yo tengo obra. Santiago corrige ese error. La cuestión central consiste en, ¿podrá la fe, ese tipo de fe que no se manifiesta en buenas obras, salvarle? Obviamente la respuesta es no. Versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que profesamos. Debemos estar dispuestos a ayudar primeramente a nuestros hermanos, pero también podemos y no pecamos cuando ayudamos a otras personas que no son nuestros hermanos en la fe. Lo podemos hacer, tenemos libertad. Como individuos, podemos tener proyectos como hacer una empresa y dar trabajo a las personas. Como iglesia no podemos hacer eso. Bueno, si yo tuviera dinero y vamos, nuestro hermano Jesús Vargas tiene dinero y nos ponemos de acuerdo, hermano, montemos una empresa de vender computadoras, ok.
Compramos un local, alquilamos un local, traemos computadoras, le damos trabajo a hermanos y personas. Lo podemos hacer como individuos, pero no podemos ir a la iglesia y decirle, mira hermano, queremos montar un proyecto, una empresa, denos de la ofrenda. No es la misión de la iglesia. Como individuos podemos tener nuestra propia clínica de trabajo para vivir. Bueno, si estudiamos para doctor, dentista, pues puedo poner una clínica, dar trabajo, ya sea cristiano o individuo, pero es algo individual. O cualquier otro negocio, como individuo lo podemos hacer, como iglesia, no. Efesios 4:28. El que robe, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Trabajamos, sí, para poder tener sustento de nuestra familia, pero también para ayudar a los demás. Trabajar para compartir con los que tienen necesidad, ya que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar, didomo, conceder, permitir, donar, compartir, poner, ofrendar, presentar, ceder y pagar. Implica el dar un objeto de valor, da libremente sin ser forzado. Esa palabra tiene muchos significados. Indica que el dador adopta el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar. Jesús no dijo que sería más natural o más fácil dar que recibir, sino que sería más bienaventurado. Indica que el dador adopta el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar. Recordemos que el que da al pobre es como que presta al Señor. Proverbios 19, versículo 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena. Aquí aparece quizás la más clara expresión de la identificación de Dios con las necesidades de los pobres. La ayuda que esos reciben se convierte en deuda divina ante quien la concede. Como individuo podemos organizar un equipo de fútbol, de béisbol, de voleibol, en cualquier tipo de deporte para diversión o recreación de la gente, pero como iglesia no lo podemos hacer. No es obra de la iglesia involucrarse en este tipo de actividad. Como individuo yo puedo formar un equipo y yo puedo pagar el uniforme y todo de mi dinero, pero no es obra de la iglesia. Lamentablemente oímos mucho de equipos de la iglesia de Cristo. Iglesia involucrándose en estas actividades sociales para atraer a los jóvenes, cual no es bíblico. No es correcto. No es bíblico y pecamos cuando lo hacemos. Como individuos podemos tener algún proyecto para ayudar a las personas, pero como iglesia no podemos. Oímos hablar de proyecto Iglesia de Cristo. ¿Dónde está la autoridad para hacer eso? Hay muchos proyectos que son llevados a cabo por la iglesia, lo cual no es correcto, porque la Biblia no puede involucrarse en estas actividades. Su misión está limitada a 3. Y se usan muchos textos sacados de su contexto para querer defender esta práctica. Uno de ellos es cuando Jesús alimentó a los 5,000 en Mateo 14:19-21. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los panes, 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero esto fue algo individual de Jesús. No fue de las ofrendas de la iglesia. Es más, la iglesia ni existía en ese tiempo.
Porque muchos quieren tomar este texto y decir, mire, aquí Jesús ayudó a los pobres. Sí, pero es algo individual. No fue de la iglesia, hermano. La iglesia ni existía. Otro texto es Mateo 25:35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fue extranjero y me recibieron. Pero es igual, es individual. Aún si usáramos este texto como iglesia, tendría que ser a los hermanos. Porque Mateo 25:40 dice, el rey les responderá en cuanto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los hermanos más pequeños, aún a lo más pequeño, a mí lo hicieron. Fíjese a quién, a los hermanos. Desde luego a los judíos en ese momento. Pero no es un texto para la iglesia, hermanos. De la misma manera se usa el texto del buen samaritano. Y el tiempo pues ya casi se nos termina o ya no hemos pasado. Pero también se usa el texto del buen samaritano que ayudó a aquel pobre. Pero igual, es algo individual. El samaritano fue algo de él, no de la iglesia, hermano. Ninguno de esos textos se está refiriendo a la iglesia. Por eso tenemos que saber usar la palabra de Dios dentro del contexto de cada capítulo. Si no lo hacemos, nos vamos a meter en problemas serios con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos.